¡Ay, estos pequeños diablillos! ¡Qué lindos inocentes son! Por eso, justo por eso, todo padre le dice a su hijo cuando va a hacer un recado: no te entretengas, no hables con extraños y nunca, nunca aceptes nada. Pues sí, por desgracia, los personajes de esta historia son niños, y por desagradable e incómodo que resulte, debemos prestar atención y aprender para que algo tan horrible no se repita nunca más. Porque hay historias que deben ser contadas con cuidado, sin dramatismo exagerado ni miedo a la verdad. Y no hay nadie más adecuado para narrar lo ocurrido que la dama de Yharnam. Adelante, pasad. Poneos cómodos. Lo necesitaréis para este relato. ¿Lo hueles, Gumersindo? Sí, a madera húmeda, papel viejo, tinta de imprenta y un crimen sin resolver. No te preocupes, querido. Tú vigila la puerta. Yo me encargo del resto. Todo empezó el lunes 17 de marzo de 1884, a las 9 de la mañana, en el flamante juzgado de guardia de la zona del Canal en Madrid, creado poco más de una década antes, recibió la noticia de la aparición del cuerpo de dos niños, Julián Ramírez, de 8 años, y José Gómez, de 12. Por aquel entonces, los casos de cierta gravedad podían ser denunciados directamente en el juzgado de instrucción. Ventajas de una justicia aún sin teléfono, pero con mucho tiempo para investigar. En las inmediaciones del primer molino del canal, un molino de agua que se encontraba a la orilla del Manzanares, uno de los tantos molinos harineros del Madrid antiguo, se encontraron los cuerpos de dos niños dentro de un charco espeso y turbio. Según las crónicas de la época, estaban cubiertos de fango, con el cuello seccionado y las cabezas casi separadas. ¡Ah! No. Julián salió de su casa en la calle Zurita a las 20 horas del domingo 16 de marzo de 1884. Su padre le había encargado, como era costumbre por aquellos tiempos, que fuera a comprar tabaco. Llevaba consigo una peseta y varios céntimos. Al pasar el tiempo y no regresar el niño, su familia se preocupó y decidió salir en su búsqueda. La familia entera, formada por el padre, Joaquín Ramírez, jornalero, la madre y su hermano de 20 años, todos naturales de Andalucía, recorrieron varias veces el camino hasta la tienda y los alrededores. Al no haber nada del niño y sin que nadie lo hubiera visto, decidieron ir al juzgado. Allí los llevaron al lugar donde estaban los niños del canal. Así se les empezó a conocer popularmente, donde, lamentablemente, reconocieron a su hijo Julián. Poco después llegó la familia de José, una familia de jornaleros de Valencia. Ellos también habían mandado al hijo a comprar, en este caso pan, y al igual que la familia de Julián, peinaron cada esquina en busca de su hijo. Los investigadores, al principio, barajaron la idea de un robo. Sin embargo, esta fue descartada enseguida, ya que al realizar el registro pertinente se encontró el dinero para los mandados intacto, sin que faltara ni un solo céntimo. Sin un móvil claro, los investigadores comenzaron tomando declaración a los familiares y vecinos de la zona. Todo parecía inútil, ya que ningún dato arrojaba luz sobre lo sucedido. Lo único que se sabía era que la noche del crimen, los dos chicos estaban juntos, no porque se conocieran, sino porque coincidieron mientras escuchaban una murga en la zona de las Pañuelas. Algunos testigos indicaron que un desconocido les ofreció 2 reales para que le mostraran dónde quedaba una calle. Ambos niños, inocentes y curiosos, aceptaron y se marcharon con él. ¡No! Ay, Gumersindo, nunca debes marcharte con desconocidos. Aunque claro, decirlo después no sirve de nada. Sin ninguna pista, los investigadores comenzaron a ponerse nerviosos. El sábado 22 empezaron a detener a todo aquel que les parecía sospechoso. El primero en caer fue un vendedor ambulante de paraguas,
pero al no tener ninguna prueba que lo relacionara directamente con el caso, fue puesto en libertad a los pocos días. También detuvieron al padre y al hermano de una de las víctimas. Sin embargo, los interrogatorios no dieron los frutos esperados, por lo que fueron liberados. Las detenciones continuaron sin cesar, pero sin lograr dar con el culpable. Uno a uno, todos fueron puestos en libertad. Llegado el 13 de junio, 3 meses más tarde del desgraciado descubrimiento, seguían sin tener un culpable, lo que provocaba temor e inseguridad entre los ciudadanos. Estos estaban convencidos de que el asesino no pagaría por sus actos y de que los agentes no encontrarían a un malhechor, ni, aunque éste delinquiera delante de sus narices. Finalmente, el 20 de junio, la causa fue sobreseída. La indignación de los madrileños se hizo patente y el sentimiento generalizado de malestar e impotencia era palpable. 6 años después, las noticias sobre el caso volvieron a salir a la luz, concretamente en octubre de 1890. En esa fecha, el capitán general de Cuba, en los años finales del dominio español sobre la isla, recibió una carta de Fructuoso Heras, en la que señalaba a Tomás Badosa Comalat como autor del crimen de los niños del canal, según confesión del propio Tomás, cuando ambos pertenecían al batallón de cazadores número 2. ¡Lorero! Tranquilo, Gumersindo, no te adelantes a los hechos, que aún hay mucho expediente por revisar. Fructuoso era considerado como un hombre de moral ambigua. En su batallón cumplía estrictamente con sus deberes militares, pero al mismo tiempo se le tildaba de soplón, ya que, al parecer, solía hacer públicos los secretos de sus compañeros. Por una parte, actuaba obedeciendo a su conciencia, y por otra, lo movía la esperanza de obtener una licencia absoluta que le permitiera regresar a España y dedicarse al cuidado de su madre, anciana y en situación de desamparo. La carta señalaba la conversación que Fructuoso había mantenido con Tomás, quien esa noche se mostraba especialmente inquieto. Tomás, tras dudar un rato y sin saber cómo empezar, terminó confesando los hechos que tenía sobre su conciencia y que lo atormentaban, en particular por haber asesinado una noche, en compañía de otros, a 2 infelices niños, en un sitio de Madrid conocido como El Canal. Según Fructuoso, Tomás indicó que en aquella época pertenecía a una tenebrosa asociación dedicada a una vida azarosa, y que él, buscando algo de tranquilidad, decidió asociarse con ellos. Tomás Badosa, cabo segundo del batallón de cazadores de la Unión de Cuba número 2, no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Jorge de San Leandro Espósito. También se había hecho llamar Jorge Bañón Martín y, más tarde, Tomás Badosa Comalat, nombre que en realidad pertenecía a otro hombre integrante del batallón de reserva de Cartagena. Pero lo que más llamó la atención no fue la suplantación de identidad, fue que había otros y que había más hechos. Después de llevarse a cabo las pesquisas a través de las entidades militares, ya que primero fue procesado por un tribunal castrense al ser soldado, el Consejo de Guerra lo declaró inocente. Las acusaciones de Fructuoso resultaron inexactas y se comprobó que, en la fecha del crimen, Tomás se encontraba destinado en el regimiento de San Fernando, de guarnición en Aranjuez. En agosto de 1895, 11 años después, parecía que había una nueva pista que comprobar. Un recluso de la cárcel Modelo denunció en el juzgado que sabía quiénes eran los autores del crimen del Canal. Manuel Rubí Bañón, que en el momento de la denuncia se encontraba cumpliendo condena por robo, denunció a su amante, Jacinta López. Este no ocultó que la denunciaba por venganza, en relación con el crimen de los niños del Canal y otro asesinato ocurrido en Cartagena en el año 1885. Rubio indicó que solía discutir con Jacinta por motivos de celos, ya que sabía que ella visitaba con frecuencia a unos señores. Según su testimonio, Jacinta, harta de las recriminaciones, terminó confesándole que su amistad con esos hombres nació a raíz del crimen del Canal. Los inculpados fueron Jacinta, el amante de su madre, y su amiga, Petra Pérez. Pero lo más grave de todo es que también acusó como inductor a un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, a un empleado municipal y a un jefe del ejército que, según relató, había viajado expresamente desde Filipinas para concretar el asesinato. Una vez hecho,
regresó a Filipinas, así, sin más, sin darse importancia. Según Manuel, una marquesa y su esposo, también jefe de un ejército, estaban interesados en hacer desaparecer a los niños. Se buscaron 2 mujeres, Jacinta y Petra, y al padre de una de ellas para llevar a cabo el crimen. Por la noche, sacaron a los niños de una casa en la calle Arenal y los trasladaron a la calle Amaniel. Pero no pudieron realizar el sacrificio debido a la presencia de un sereno. Al día siguiente, los niños fueron llevados al canal, donde se cometió el atroz hecho. Según Manuel, entregaron las vísceras de las criaturas como prueba de que habían cumplido, y fueron recompensados con 15.000 pesetas. Después de estas declaraciones, se ordenó la detención de Jacinta, que residía con Petra. Pero en el domicilio no había rastro de ninguna de las dos. Tras el registro, no encontraron nada incriminatorio, ni el famoso pañuelo donde, según Manuel, habían llevado las vísceras y que Jacinta, aseguraba, guardaba como recuerdo. El 15 de agosto se descubrió que Jacinta ya había sido detenida en mayo, acusada de actuar como santera y encubridora en un robo de joyas. Y así acabó todo, como una fábula carcelaria más. Porque si acudimos al informe de autopsia, los niños no fueron eviscerados, y tampoco podían ser hijos de una marquesa, como había asegurado Manuel. Eran hijos de jornaleros, de clase humilde, como tantos otros, y nunca más se supo nada de aquel hecho. Más de 10 años de pistas intermitentes e infructuosas. Y la historia de los niños del canal quedó, como tantas otras, perdida en el olvido. ¿Perdida? Sí, como tantas otras que se archivan en silencio. Pero quién sabe, Gumersindo, quizá algún día alguien tropiece con una confesión olvidada, o con una pista que, por fin, cuente lo ocurrido aquel trágico lunes 17 de marzo de 1884. Y hasta aquí por hoy, queridos. Gracias por repasar una vez más con nosotros estos casos. La luz no siempre da respuestas, pero a veces, al menos, permite ver mejor las preguntas. Nos escuchamos en el próximo caso. Sed prudentes, vivid con los ojos abiertos y no dejéis de sospechar. ¡Lurero! Gumersindo también os saluda. Cuidaos mucho. No olvidéis suscribiros, activad la campanita y seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Seguid con nosotros para más misterios y secretos que esperan ser desvelados. Nos vemos pronto. Que os sea leve.